Si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. Casi todas las civilizaciones antiguas nos dejan evidencia de la importancia del sonido, la vibración y las frecuencias. Las palabras son sumamente poderosas en casi todas las religiones. Este poder se usa por los cristianos en forma de oración y en forma de mantras para hindúes y budistas. Esto nos permite apreciar que las palabras y las vibraciones son poderosas y que este poder es utilizado desde hace miles de años. En este video te contaré sobre los descubrimientos de la ciencia en relación al poder de las vibraciones y de las frecuencias. Veremos cómo 16 casos de cáncer se han podido curar solo con las frecuencias o cómo los tibetanos la utilizan para elevar piedras inmensas y construir grandes estructuras. Veremos incluso cómo los científicos utilizan sonidos para reprogramar ADN y alterar formas de vida. Por último, te contaré cómo puedes utilizar esta antigua sabiduría para mejorar tu bienestar y alcanzar una calidad de vida feliz, sana y completa. Olá amigos, soy Danilo y bienvenido al canal Universe Insider Español. Antes de nada, quiero darle gracias al equipo de Universe Insider por invitarme a compartir con ustedes algunas de las cosas que me apasionan. Cuando era niño, recuerdo que al rodear los bordes de una copa de vino con mis dedos, esta comenzó a emitir un sonido muy agudo. Esto me sorprendió mucho, pero mientras continuaba haciéndola sonar, de repente la copa se rompió, lo que me dejó aún mucho más sorprendido. Para entonces, yo creía que esto era magia, pero ahora entiendo que en realidad es ciencia. El fenómeno que tanto me sorprendió se llama frecuencia de resonancia. Cada molécula y átomo de este universo vibra en una frecuencia específica. La frecuencia de la resonancia vendría a ser la frecuencia específica de un objeto o átomo. Una vez que se conoce la frecuencia específica de un objeto o átomo, es posible amplificar sus ondas haciéndolas tan grandes que eventualmente se produce la ruptura o destrucción del objeto. Esto sucede cuando estimulamos una copa de vino con su correspondiente frecuencia de resonancia. Para comprender cómo funciona este fenómeno, haré una comparación con algo que puede sonar un poco más familiar. ¿Alguna vez has usado un columpio? Si no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. De cualquier modo, intenta imaginarte a ti mismo yendo hacia atrás y hacia adelante a un cierto ritmo. Ahora, imagina dos escenarios. Uno donde alguien te empuja en momentos aleatorios y otro donde alguien te empuja en el momento exacto para que puedas subir más alto. Probablemente, en el primer caso, no podrás llegar tan alto en comparación con el segundo escenario. Si has podido usar un columpio, seguramente sepas que solo el ritmo correcto y en el momento adecuado se puede ampliar el balanceo. Cuando usas un columpio, tienes una frecuencia específica. Subes y bajas en un ritmo determinado, pero si cambias la frecuencia para hacerla coincidir con la que ya tienes, la onda se amplificará y el columpio llegará cada vez más alto. Cuando rozas la copa de vino con la frecuencia correcta, sus ondas se amplifican y pueden romperla a partir de las pequeñas grietas que se generan. Al alcanzar la frecuencia de resonancia necesaria, puedes hacer que la vibración sea lo suficiente fuerte como para romper el objeto. Así es como en 1938, un científico llamado Royal Raymond Rife curó a 16 pacientes con cáncer terminal. Para entonces, el Dr. Royal Raymond había diseñado un equipo de frecuencia que podría haber cambiado la medicina, pero por razones desconocidas, la información ha desaparecido de los principales medios de comunicación. Incluso tratándose de un evento poco conocido, diversos científicos hicieron otros experimentos en los que pueden eliminar el 60% de las células cancerígenas a través de frecuencias resonantes. El Dr. Anthony Holland, compositor y músico, siempre se mostró interesado en los efectos físicos del sonido, por lo que se propuso montar un laboratorio para estudiar los efectos de las frecuencias de audio en la microbiología. Holland comenzó su experimento con microorganismos inofensivos como los paramecios. Y así que descubrió que al igual que la copa de vino,
La combinación específica de dos frecuencias relacionadas es capaz de romper por completo las células. Luego de este experimento, buscó cuáles eran las frecuencias que podrían romper las células cancerígenas. Al cabo de un año de investigación, descubrió las frecuencias para combatir el cáncer de páncreas y las células de leucemia. En varios experimentos, destruyó con éxito el 60% de estas células, pero a pesar de su éxito, aún no ha sido probado en seres vivos. Para cada tipo de célula cancerígena, el científico identificó la vibración específica capaz de romperla. Numerosas experiencias en el uso del sonido para lograr resultados curativos y sobrenaturales pueden encontrarse en casi todas las civilizaciones antiguas. En la actualidad, los chamanes utilizan diferentes instrumentos y rituales con propósitos curativos. Entre las herramientas de los curanderos chamánicos, una de las más utilizadas es el Icarus, una canción sagrada que el médico canta al paciente. Esto se hace para alcanzar el bienestar y la salud del paciente. Además del Icarus, los chamanes también emplean otros instrumentos de afinación o instrumentos musicales. Dominar el concepto de frecuencia de resonancia te permitirá iluminar tu comprensión acerca del poder de los mantras, instrumentos y rituales basados en el sonido cuyo origen se ubica en las civilizaciones antiguas. Además, hay también evidencia sobre cómo los antiguos empleaban sonidos, vibraciones y frecuencias para tallar y elevar piedras pesadas y objetos utilizados para construir grandes estructuras. Los egipcios poseían una herramienta que podía ser afinada para cortar piedras grandes fácilmente, como si tratara de un trozo de mantequilla. En 1939, un médico sueco llamado Har fue llevado a un monasterio tibetano para tratar a un maestro llama. Permaneció allí por un largo tiempo y se hizo amigo íntimo de los tibetanos. Un día, los monjes lo llevaron a un acantilado en el que estaban construyendo un muro de roca. Tan pronto encontraron una gran piedra que necesitaban mover, colocaron 19 instrumentos musicales a 63 metros de la piedra. Había 13 tambores de diferentes tamaños y 6 trompetas, cada una de 3 metros de longitud. Cuando los monjes comenzaron a tocar el instrumento, cantaron y oraron de un modo particular. Al cabo de 4 minutos, la piedra comenzó a moverse y luego, de repente, se dirigió hacia el acantilado y después de 3 minutos de ascenso, llegó a su cima. El Dr. Har afirmó que los monjes podían mover entre 5 y 6 piedras por hora con este método. El Dr. Har grabó 2 vídeos, pero le fueron confiscados por su empleador tan pronto como regresó. En 2015, un dispositivo creado por un equipo español consiguió hacer levitar y manipular objetos pequeños a través de sonidos. Sin embargo, aún no han descubierto cómo emplear esta técnica con objetos grandes. Otro reciente descubrimiento de la ciencia es que el sonido, las frecuencias y las vibraciones tienen el poder de programar o reprogramar nuestro ADN. En 2011, el biofísico ruso Piotr Gargajev realizó experimentos para modificar el ADN utilizando frecuencias de sonido y luz. Los resultados fueron sobresalientes. Transformaron con éxito embriones de rana en embriones de salamandra, a través de la transmisión de patrones de información de ADN a partir de la frecuencia. En la ciencia actual existe el término ADN basura, que básicamente nos dice que el 97% de nuestro ADN es inútil. Pero, ¿podría la naturaleza ser tan ineficiente? Yo no lo creo. Este ADN basura podría ser la clave para todo el potencial humano. Si alguna vez has cantado, sabrás cómo tu cuerpo es un maravilloso instrumento musical, pudiendo emitir una enorme variedad de frecuencias y sonido. Podría haber frecuencias específicas capaces de activar el potencial de nuestro ADN y mantras que pueden emitir estas frecuencias. Si los sonidos y las frecuencias son tan poderosas y tienes esas capacidades de curación, ¿por qué razón las personas aún no despertamos esta fuerza increíble? Muy bien, ahora voy a compartir con ustedes cómo pueden usar esta información para mejorar su vida cotidiana, ayudándote a alcanzar una vida de salud, felicidad y plenitud. Comienza a usar afirmaciones con música de 432 o 528 Hz de fondo. Como te conté en este vídeo, los pensamientos y palabras, especialmente su vibración,
son extremadamente poderosas. Cuando hablo de la vibración de la palabra, me refiero a la intención que se ubica detrás de cada palabra. Esta intención es lo que dará poder a tus afirmaciones. Por ejemplo, imagina 2 escenarios distintos en que afirmarás: estoy realmente agradecido por todo lo que tengo en mi vida, pero en un caso realmente lo crees y en el otro caso no puedes sentirlo como algo cierto. Si prestas atención a estos escenarios, definitivamente notarás una diferencia vibracional, ya que aunque las afirmaciones son extremadamente importantes, es su intención la que cuenta y proporciona el poder vibracional necesario para cambiar realmente tu cuerpo, mente y espíritu. Número 2. Anímate a practicar yoga, tai chi o cualquier tipo de meditación que te eleva a un estado de alta vibración. Ahora que sabes que puedes curarte a ti mismo y que al energizarte puedes activar el ADN basura, ¿qué esperas para hacerlo? Crear el hábito de sintonizarte con vibraciones más altas mantendrá tu cuerpo físico, mental y emocional equilibrado y fuerte. Sin duda, será clave para vivir una vida feliz, saludable y plena. La mayoría de nosotros sabemos los beneficios de estas antiguas prácticas, pero conocerlas en profundidad te inspirará a ponerte en acción y adoptarlas como prácticas cotidianas. Esta práctica diaria es esencial en cualquier práctica antigua o religión. Una vez un discípulo le preguntó a su maestro yogi: «Maestro, si ya has despertado, ¿por qué sigues practicando 2 horas y media todos los días?» El maestro le respondió: «Sigo practicando para continuar estando despierto. Incluso cuando alcanzamos el estado pleno de conciencia, seguir practicando es la clave para mantenerse o progresar». Número 3. Canta en la ducha o en cualquier lado. Algunas personas lo hacen de manera natural, mientras que otros como yo somos más introvertidos. Algo que me he dado cuenta es que cantar es profundamente sanador, especialmente cuando lo hacemos sin importar lo que otros piensen. Imagina cantar dejando aflorar todas las frecuencias y emociones que contienes en el interior de tu cuerpo. Cantando es posible deshacernos de los bloqueos emocionales que pueden provocar enfermedades. Usa tu energía, déjala fluir desde tu interior. Verás que cantar tiene un gran poder sanador. En mi caso, suelo cantar diferentes canciones dependiendo del estado vibracional en el que me encuentro. A veces simplemente canto melodías sin letra. Detrás de estos ritmos puedo sentir las frecuencias que se manifiestan en mi interior, y cuando las dejo ir, me siento mucho más iluminado y equilibrado. Naturalmente, vuelvo a mi verdadero estado de equilibrio. Número 4. Prueba técnicas de sanación o tratamientos basados en magnetismo. Cuando sientes dolor de cabeza o cualquier otro malestar, por menor que sea, intenta la sanación por medio del magnetismo. Si lo deseas, puedes buscar ayuda de un maestro Reiki o alguien especializado en sanación energética. La mejor manera de comprender el potencial de la sanación vibracional será a través de esta experiencia. Si quieres, puedes intentar con productos de fisioterapia que encontrarás en diversos lugares. En Argentina en particular, puedes encontrar este tipo de productos puesto que allí existe una vasta experiencia e investigación científica sobre estos métodos. Por lo tanto, el desarrollo de equipamiento de sanación de este tipo es muy común allí. Los beneficios que puedes obtener de estos instrumentos son inimaginables. Es maravilloso saber que existen países que los han adoptado en sus prácticas médicas convencionales. Número 5. Mejora tu ambiente con objetos de alta vibración. Los objetos de alta capacidad vibratoria, como los cristales, las plantas, los atrapasueños o tus pertenencias, definitivamente te ayudarán a equilibrar tu energía. Como te he contado en este video, cada objeto tiene sus propias vibraciones y al rodear tu espacio con algunos objetos de vibraciones altas, es posible cambiar efectivamente el nivel vibracional de tu ambiente. Haciendo esto, conseguirás básicamente una especie de cápsula de autosanación que volverá cada vez que te sientas agobiado. Buenos amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gusta, no se olviden de suscribirse al canal y dar me gusta. Si quieren acceder a otros de mis contenidos y meditaciones, pueden hacerlo en mi canal HoloVibes, al cual les dejo el link en la descripción del vídeo. Muchas gracias una vez más y hasta el próximo vídeo.